think at this time we can begin. I'll hand it to Dr. Pedro Gonzalez. Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos todos. Este es el segundo seminario de nuestra serie Antisemitismo en Latinoamérica, una perspectiva comparativa. Si ponemos atención a la historia de Latinoamérica, nos damos cuenta que también la historia de Latinoamérica es la de las construcciones de narrativas sobre las identidades nacionales, específicamente hechas a partir de la definición de la otredad o de enemigos que pueden ser globales o internos, nacionales. A propósito de este tipo de construcciones, podemos recordar el trabajo de Claudio Lumitz cuando nos habla de la situación de fragmentación entre los principales grupos en pugna a finales del siglo XIX en México. Grupos políticos, la confrontación liberales conservadores, tiene matices muy peculiares en esa época porque se da no solo en los términos típicos de la ideología liberal en contra de la visión conservadora, sino que se da también en los términos de una alianza por parte del área de una sección, un grupo muy específico liberal que se llamaba los científicos. Los científicos como liberales radicales que se tornaron conservadores y parte de un régimen autoritario, es decir, del régimen de Porfirio Díaz a final del siglo XIX. Todo esto no se entendería si no les comento que un ala de este grupo de los científicos tenían simpatías y apoyaban a Alfred Dreyfus. Para no hacer la anécdota muy larga, tendré que decir que la identificación de este grupo se usó como pretexto para construir un discurso en contra de sus posturas políticas en México. Entonces, lo que podemos rescatar de este breve comentario es que la afiliación de un grupo político en México que había sido notablemente liberal, se le adjudicó y se le atribuyeron las características que entonces eran populares y reconocibles en términos de identificación de los judíos en aquella época en México. Es decir, se les acusaba de dos grandes faltas, de ser globales y de no ser nacionalistas, de ser, en otras palabras, y como se dice en México, vendepatrias. Entonces la pugna política toma este giro controversial, pero efectivo, en términos de la definición de quién sería el habitante ideal de la nación, no solo en esa época, sino lo que sería la era postrevolucionaria, después de 1910. Es decir, que se estaba construyendo una narrativa que iba a quedarse colgada, enraizada en lo que sería la cuestión de la definición del ciudadano ideal para México, el mestizo, el que es mezclado entre la raza, lo que llamamos raza española y la indígena. Y eso, bueno, va a tener repercusiones de exclusión y, por supuesto, repercusiones antisemitas en lo que sería el resto del siglo XX mexicano. Para hablar de una cuestión similar pero específica en el caso de Argentina, hoy tenemos a mi amigo, colega y magnífico investigador, Emanuel Nicolás Kant. Él es doctor en Historia y magíster en Historia y Memoria por la Universidad Nacional de La Plata. Es investigador adjunto del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, CONICET.
Es profesor de Teoría Política en el Departamento de Sociología de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Él brinda cursos de posgrado en diversas casas de estudio. Desde 2010 coordina el Núcleo de Estudios Judíos con sede en el Instituto de Desarrollo Económico y Social, NEG-IDES. Entre muchos libros ha publicado Unos pocos peligros sensatos, la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires frente a las instituciones judías de la Ciudad de La Plata, Marginados y Consagrados, Nuevos estudios sobre la vida judía en Argentina, Formas políticas de conmemorar el pasado, Recuerdos que mienten un poco, Vida y memoria de la experiencia judía durante la última dictadura militar, Israel-Palestina, una pasión argentina, Estudios sobre la recepción del conflicto árabe-israelí en Argentina, así como también Memoria y violencia en el siglo XX, Memories That Lie a Little, Hacer Patria, estudios sobre la experiencia judía argentina en el siglo XX. También él en el año 2013 recibió el Best Dissertation Award entregado por la Universidad de Texas en Austin. Esto es relacionado con el Latin American Jewish Studies Association, LACSA. También en 2015 recibió el premio a la labor científica por la Universidad Nacional de La Plata. Sin más preámbulo, los dejo con Emmanuel Kant y su plática sobre antisemitismo en Argentina, historia, diálogo público y resignificación. Adelante, Emmanuel. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Pedro. First of all, I want to say thank you to Pedro and to ISGAP for inviting me. I'm going to present my dissertation in Spanish, so maybe we can speak English later. Thank you. I'm going to start with sharing my screen. A minute, please. It's here. Okay. Aquí estamos. Pues bien, hace algunos años, en el marco de unas conferencias sobre estudios judíos latinoamericanos, presencié una serie de debates acerca de cómo abordar la experiencia judía en nuestra región. En uno de los intercambios, un investigador que trabaja desde el exterior advirtió: quien revisa la bibliografía sobre la historia de la comunidad judía argentina podría concluir que la vida de los judíos en ese país, desde que se despiertan hasta que vuelven a dormirse, es un calvario. El antisemitismo es una práctica extendida que amenaza sus existencias. Sin embargo, quienes conocemos el desarrollo de la vida institucional, así como los judíos no afiliados, sabemos que eso no es así. Fin de la cita de Raanan Rine. Con un poco de gracia, esta afirmación ponía en debate una de las perspectivas que había resultado central en el desarrollo y legitimación del propio campo de los estudios judíos. Las investigaciones sobre el antisemitismo en mi país habían dado cuenta de una experiencia concreta y significativa de la vida judía argentina, pero, a su vez, habían cimentado una imagen deformada acerca de la integración de los judíos a la vida política, social, cultural y económica del país. Una mirada contemporánea sobre el antisemitismo en mi país no podría dejar de advertir al menos tres dimensiones. En primer lugar, su condición de experiencia histórica moderna, que, aun cuando se trate de un fenómeno global, tiene improntas situadas. En segundo término, y como una deriva del primer punto, la recepción, usos y circulación del antisemitismo en Argentina tiene rasgos particulares. Una larga trayectoria que movilizó a un amplio conjunto de actores y que se materializó en una serie de acontecimientos de alcances criminales. La Semana Trágica en 1919, el cierre de escuelas judías durante la década de 1930, los atentados, persecuciones y asesinatos promovidos por organizaciones de derecha católicas y nacionalistas
entre las décadas de 1950 y 1960, y finalmente el atentado a la Asociación Mutual Israelita de la República Argentina, la AMIA, en 1994. En tercer lugar, la conformación, como consecuencia de lo anterior, de una serie amplia y diversa de organizaciones que se dedicaron en cada tiempo a denunciar los discursos y las prácticas antisemitas. El derrotero de estas organizaciones puede ser revelador. En ocasiones, sus estrategias para la denuncia del antisemitismo fueron uno de los motores del reconocimiento en el espacio público de la singularidad de la experiencia judía en el país. Pero, al mismo tiempo, pudieron sostener discursos enfrentados a las propias víctimas de las persecuciones contra los judíos. El presente exposición se propone problematizar estas dos dimensiones a través de una serie de referencias precisas basadas en la revisión bibliográfica existente y el relevamiento de documentos fruto de mis propias investigaciones sobre los informes de inteligencia policial y la consulta de acervos sobre la experiencia de la vida judía durante la última dictadura militar. El trabajo de Daniel Bovich indaga en la sociogénesis de una narrativa antisemita, la emergencia de una cuestión judía entre los actores adscriptos al nacionalismo argentino entre fines del siglo XIX y los albores del peronismo, entre 1945 y 1956. Este derrotero le permitirá advertir los efectos que tuvieron estas representaciones tempranas en la construcción de un otro enemigo en el seno del discurso nacionalista, que tendrá su década de apogeo entre 1932 y 1943. La aparición de estos idearios y propuestas en torno a la cuestión judía acompaña el proceso de origen y consolidación de un discurso nacionalista de tipo restrictivo y autoritario, en oposición al discurso liberador e integrador que sobre la nación tuvieron las clases dirigentes del último tercio del siglo XIX. Ese discurso nacionalista, de carácter autoritario y restrictivo, trabaría fuertes vínculos con la Iglesia Católica y con sectores de las Fuerzas Armadas argentinas, asociando la idea de la nacionalidad a la religión católica, tanto para el Estado Nacional como para los individuos que viven bajo el territorio de su dominio. Daniel Bovich reconoce que la recepción de la affaire Dreyfus, a fines del siglo XIX, fue un punto de inflexión en torno a la difusión de teorías conspirativas sobre los judíos por parte del catolicismo argentino. Será sobre la caracterización del mito de la conspiración judía mundial que se consagraría el denominador común del nacionalismo restrictivo argentino. La teoría del complot permitió a los intelectuales del nacionalismo de derecha argentino articular en un mismo discurso la figura de un enemigo particular, los judíos, los ataques a la democracia liberal y la denuncia del peligro comunista, tanto como del imperialismo inglés. Si bien los efectos de estos discursos en torno a la movilización de masas se demostró limitado, su empleo recurrente y las obras políticas y literarias que inspiró, su uso en discursos políticos y como arma electoral, y el hecho de que haya circulado en las Fuerzas Armadas y sobre todo las prácticas violentas que inspiró, demuestra que su influencia distó de ser marginal. Como sostuvimos anteriormente, estas narrativas acompañaron o dieron sustento a una serie de prácticas que resultaron ominosas para los judíos en Argentina. La Semana Trágica, ocurrida en 1919, considerado el primer pogrom en Sudamérica, dejó un saldo aún incierto de víctimas y la consagración de la figura del ruso en el ruso y el catalán como agitadores políticos y sociales. La masacre contra los judíos, desarrollada en el barrio judío de Valvanera o el 11, tuvo lugar en el contexto de la represión a la huelga de los talleres Bacena. Como sostiene Daniel Bovich, la represión sobre la barriada judía de la ciudad se justificó en creencias arraigadas entre las élites y la pequeña burguesía acerca del carácter judío de las revoluciones que estaban teniendo lugar en Europa y desde ya en la incipiente Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El antisemitismo constituía desde entonces, y por lo menos hasta la década de 1980 y 1990, uno de los soportes ideológicos de sectores conservadores, nacionalistas y católicos en mi país. Claro está, no todos los nacionalistas, conservadores o católicos sostuvieron el antisemitismo, pero, como advierten muchos autores que se han dedicado al estudio de estas organizaciones,
Las narrativas de odio hacia los judíos se hallaron extendidas al interior de este universo de descripciones programáticas. Y, como en el caso de la Semana Trágica, su peso entre las élites y funcionarios del Estado en diversos gobiernos fueron marcando el pulso de una serie de disposiciones tendientes a coartar las actividades de las organizaciones judías, así como a homogeneizar a la población adscribiéndola al culto católico, apostólico y romano. En este sentido, el cierre de las escuelas judías de carácter obreras o la introducción de la enseñanza obligatoria de la religión con el gobierno militar de 1943 pueden resultar ilustrativos de cómo operó esta impronta. Llegados a este punto, es necesario reponer uno de los debates clásicos tanto en el campo de las representaciones políticas, así como entre los historiadores, el carácter pretendidamente antisemita del peronismo. Se trata de una polémica que, como señalan los trabajos de Andrés Viso, es contemporánea a la emergencia del movimiento liderado por Juan Domingo Perón. Su trayectoria vinculada a sectores nacionalistas que, además, se declararon neutrales durante el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, asociaron la figura del general Perón con los fascismos europeos. Desde entonces se estructuró una narrativa recurrente que tiende a representar al peronismo como una suerte de nazismo criollo. Sin embargo, los últimos trabajos de Renan Rein han pretendido mostrar que la ampliación de derechos de ciudadanía que consagró el régimen peronista impactó positivamente también entre los judíos que habitaban el país. Sus trabajos ponen en evidencia, en primer término, que el gobierno liderado por Perón no promovió ninguna medida contra los judíos y antes bien estuvo muy atento a las demandas efectuadas por los diversos liderazgos comunitarios en razón de, por ejemplo, facilitar el ingreso de sobrevivientes del Holocausto o regularizar su estatus de ciudadanía para aquellos que lo habían hecho ilegalmente, reconocer el Estado de Israel o censurar declaraciones antisemitas vociferadas por líderes nacionalistas. No obstante, y aun cuando la evidencia empírica que presentan los trabajos de Rein permiten corroborar su hipótesis, no se puede desatender la perspectiva que presenta, entre otros, el trabajo de Juan Luis Bezzocchi acerca de la derecha peronista. El carácter movimentista del peronismo y su amplia base social, programática e ideológica cobijó a diversos sectores del nacionalismo católico y de derecha que eran profundamente antijudíos. El periodo posterior al peronismo, sin embargo, registra una escalada en la circulación de discursos, amenazas y prácticas antisemitas. Leonardo Segman produjo uno de los volúmenes más destacados, pioneros y sistemáticos en torno al antisemitismo durante este periodo, que permitió advertir algunas de las características centrales durante las décadas de 1960 y 70. En primer término, se podía identificar una narrativa que continuaba sosteniendo los prejuicios ideológicos de las décadas anteriores. Los judíos eran tanto los que promovían la revolución social como la especulación financiera. Pero a ello se agregaba la acusación de doble lealtad. Tras la creación del Estado de Israel en 1948, las organizaciones nacionalistas ponían en cuestión la identificación, solidaridad y campañas de financiamiento que diversas organizaciones judías y personalidades destacadas desarrollaban para sostener el nuevo Estado. Las organizaciones como el Movimiento Nacionalista Tacuara y la Guardia Restauradora Nacionalista, entre otras, fueron la punta de lanza de una serie de campañas que produjeron un extendido temor entre organizaciones judías y activistas políticos no necesariamente vinculados a estas redes institucionales. Emmanuel, just wanted to make Yep. your slides haven't been moving at all. I don't know if you wanted to go through the presentation. So, We're still on the My first presentation slide. is- I wasn't sure if you wanted to scroll through them as you were speaking. Okay, but now I'm in the picture 4, maybe. Pedro, can you hear No, me? solo te quedaste en la diapositiva de tu presentación inicial del título y ya no Ok. vimos que cambiaran. ¿Ibas a Oh. leer todo y después presentar las diapositivas o tenías Sorry. que ir cambiando? No, que las estoy cambiando, pero no se están, estoy cambiándolas, pero no se están presentando allí. No están moviéndose, ¿no? Okay, maybe Ira, have you got my presentation I share with you?
I share it with you. Yes. Yes. Would you So like? can you Would you like me to share share it? Can you put it in the screen and I say it next when I want to? Yes, Sure. please. Can you help me? I'm Yeah, going give me to. one moment. Yes. Sorry everybody. Disculpen todos. Now I am in the seventh one, in the seventh picture. Okay. One moment. Okay. So sorry. Alright, going down to 7. Yes, in that one. Okay. So I'm going to continue. Voy a continuar con la lectura. El periodo posterior al peronismo, I'm going to repeat paragraph. El periodo posterior al peronismo, sin embargo, registra una escalada en la circulación de discursos, amenazas y prácticas antisemitas. Leonardo Segman produjo uno de los volúmenes más destacados, pioneros y sistemáticos en torno al antisemitismo durante este periodo, que permitió advertir algunas de las características centrales durante las décadas de 1960 y 1970. En primer término, se podía identificar una narrativa que continuaba sosteniendo los prejuicios ideológicos de las décadas anteriores. Los judíos eran tanto los que promovían la revolución social como la especulación financiera. Además, ¿sí?, se agregaba la acusación de doble lealtad. Tras la creación del Estado de Israel en 1948, las organizaciones nacionalistas ponían en cuestión la identificación, solidaridad y campañas de financiamiento que diversas organizaciones judías y personalidades destacadas desarrollaban para sostener el nuevo Estado. Next, please. Las organizaciones como Movimiento Nacionalista Tacuara y Guardia Restauradora Nacionalista, entre otras, fueron la punta de lanza de una serie de campañas que produjeron un extendido temor entre organizaciones judías y activistas políticos no necesariamente vinculados a esas instituciones. Los atentados contra Edgardo Trilnik en 1961, Graciela Sirota en 1962 y el asesinato de Raúl Alterman en 1964, entre los más destacados, resultan ilustrativos no solo de la escalada antisemita de aquellos años, sino también del proceso de radicalización de la violencia política que caracterizaron a mi país en los años subsiguientes. Este contexto, además, debe atender a la recepción del conflicto árabe-israelí que movilizaría a un conjunto amplio de actores y daría nuevos y cambiantes argumentos al discurso contra los judíos durante el periodo. Si durante la primera mitad de la década del 60 la acusación de doble lealtad sería la que tendría mayor impacto, tras la Guerra de los 6 Días en 1967, las críticas estarían puestas en el carácter imperialista del Estado de Israel en la configuración de Medio Oriente en el contexto de la Guerra Fría. Esta dimensión, sin embargo, es compleja. No todos los actores y organizaciones que denunciaban la expansión territorial israelí en el contexto bélico pueden ser descritos como antisemitas, pero otros tantos aprovecharon el clima de rechazo a la guerra para legitimar en el espacio público sus posiciones antijudías. A su vez, retomando el trabajo de Leonardo Segman, uno de los aspectos más destacados de su análisis es el que indica que la espiral de violencia antisemita no respondió necesariamente a las características de los regímenes políticos y de gobiernos del periodo. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien se ha tenido a pensar que las dictaduras fueron un terreno fértil para la emergencia de narrativas y prácticas antisemitas, el estudio pormenorizado de la proliferación de amenazas y atentados muestra que su incremento fue durante la vigencia de gobiernos democráticos, entre 1958 y 1966 y entre 1973 y 1976. Next, please. Particularmente, el periodo 1973-1976 resultó muy profuso en las manifestaciones públicas de rechazo a los judíos. Las disputas al interior del partido de gobierno durante el tercer peronismo
promovieron una serie de narrativas cuestionando la representación de los judíos y sus influencias en las esferas de gobierno, el mundo empresarial, el campo cultural e intelectual y la militancia política. Tras la muerte de Juan Domingo Perón, por ejemplo, su ministro de Bienestar Social, José López Rega, desplegó una campaña pública y virulenta contra el ministro de Hacienda, José Ber Helbart, que se cimentó en gran medida sobre su condición de judío. La presencia de José Helbart en el Ministerio de Economía durante las gestiones de Cámpora y de Perón había sido el San Benito de las acusaciones por parte de las organizaciones nacionalistas de derecha acerca de la infiltración sinárquica en el poder y en el peronismo. Y tras el fallecimiento del líder, una de las manifestaciones de la confrontación al interior del peronismo tuvo a la figura de Helbart como su epicentro. El periódico Mundo Israelita señala en el mismo ejemplar dedicado a glosar la vida de Perón las tempranas acusaciones sobre su figura. Cito: «Los miserables no esperan, ni siquiera se conmueven ante el dolor de todo un pueblo. Por ello, no nos debe llamar demasiado la atención que la camarilla fascista, que, como las ratas, están agazapados en las sombras, esperando para dar el zarpazo definitivo, para cooptar todo el poder, no lo pensaron demasiado y apenas producida la muerte del líder, se lanzaron a fijar a algunos muros de Buenos Aires expresiones antijudías. El objetivo de este apuro tiene bastante que ver con la contradicción interna. Desplazar a Helbart, uno de los términos de la dicotomía, cuya gestión, vale la pena subrayarlo, no defendemos ni atacamos, porque cada uno tiene su propio derecho a elaborar su tesis sobre el ministro de Economía, pero que evidentemente se ha convertido en la obsesión de los fascistas desde hace bastante tiempo. Los judíos, que duda cabe, siguen siendo el chivo expiatorio más a mano para canalizar las frustraciones e impotencias». Fin de la cita. En este mismo contexto, tuvieron lugar dos episodios vinculados al conflicto en Medio Oriente que, como durante la Guerra de los 6 días, next please, volvieron a precipitar en el debate público la cuestión de Israel y el sionismo. La Guerra de Yom Kippur y la declaración de la Organización de Naciones Unidas, equiparando el sionismo como una forma de racismo. La recepción de ambos acontecimientos sirvió a sectores antagónicos del escenario político local, por derecha y por izquierda, para interpelar a quienes se identificaban como judíos, incorporando la retórica del complot judío mundial, la acusación sobre la dimensión colonial de Israel en el contexto de la Guerra Fría. En este sentido, el periodo caracterizado por la radicalización de la violencia política tuvo, también, su correlato en la impronta contra los judíos, de muchas de las organizaciones políticas que actuaron en aquellos años. La dictadura militar, inaugurada el 24 de marzo de 1976, se caracterizó, a diferencia de los otros regímenes dictatoriales, por una extendida política represiva, cuyo saldo fueron 30.000 desaparecidos, 500 niños apropiados y un número significativo de exiliados y presos políticos. El informe Nunca Más, elaborado por la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, impulsada por el gobierno democrático de Raúl Alfonsín en 1983-84, estableció que el mayor número de víctimas se había concentrado sobre ciertos estratos de la sociedad: jóvenes, trabajadores, profesionales, dirigentes políticos y sindicales. Y que entre ese universo de afectados hubo, además, un trato especial por parte de los perpetradores hacia los individuos que eran identificados como judíos. Cito el informe. El antisemitismo se presentaba como contrapartida de una deformación de lo cristiano en particular y de lo religioso en general. Esto no era otra cosa que una forma de encubrir la persecución política e ideológica. La defensa de Dios y los valores cristianos fue una motivación ideológica simple para que pueda ser entendida por los represores, hasta en sus más bajos niveles organizativos y culturales. Esta necesaria identificación se hacía para forjar en todo el personal represivo una moral de combate y un objetivo tranquilizador de sus conciencias, sin tener la obligación de profundizar las causas y los fines reales por los cuales se perseguía y castigaba, no solo a una minoría terrorista,
sino también a las distintas expresiones políticas, sociales, religiosas, económicas y culturales con tan horrenda metodología. Fin de la cita. La representación de los judíos como víctimas especiales de la última dictadura militar se fraguó temprana y contemporáneamente al régimen de facto. El 28 de septiembre de 1976, Bart Levinson, representante de la Anti-Defamation League de Ivrit para América Latina, presentó su testimonio ante una comisión de la Cámara de Diputados de los Estados Unidos de América sobre los derechos humanos en Argentina. Si bien el sustrato de su declaración fue el señalamiento de la gran cantidad de publicaciones nazis que circulaban en Argentina, indicando que el antisemitismo ha alcanzado niveles récord durante este periodo, aludió también a que varios muertos en atentados terroristas y de personas que han desaparecido eran de ascendencia judía. El pronunciamiento de Levinson inauguró una polémica en torno a quién tenían legitimidad al interior del campo judío para denunciar lo que estaba sucediendo y en qué medida el antisemitismo era un componente de las políticas del régimen dictatorial. La primera voz que se levantaría contra el presidente de la Anti-Defamation League sería la de un periodista que se reconocería posteriormente como una víctima de la represión, Jacobo Timerman. Quien fuera director de La Opinión remitiría una carta al senador norteamericano Donald Fraser el 1 de octubre de 1976, en su carácter de presidente de este subcomité que se ocupaba del tema de los derechos humanos en Argentina, sosteniendo una mirada distinta a la de Levinson. Cito: "Mi diario, La Opinión, se ha ocupado en todo momento de este problema, los derechos humanos, intentando hacerlo con objetividad, sin parcialidad, preocupado por los derechos humanos de todos los habitantes del país. Con ese mismo espíritu, me siento obligado a señalarle el peligro que significa escuchar testimonios parciales, lo que creo que está ocurriendo en esa subcomisión. La Opinión ha condenado todas las violencias y en varias ocasiones ha subrayado que condenar uno solo de los extremos, ya sea el terrorismo de izquierda o el de derecha, significa ser cómplice de otro extremo. Esto me lleva, estimado señor Fraser, a solicitarle ser invitado a testificar ante esta subcomisión, en la convicción de que mi testimonio servirá para entender los derechos humanos de toda la población argentina sin exclusiones e impedir el deterioro innecesario de las relaciones de nuestros dos países". Fin de la cita. La solicitud de Timerman resultaría paradojal. Él clasificará, años más tarde, como colaboracionistas a quienes hubieran tenido la misma actitud o se hubieran negado a considerar el carácter de su detención como parte de una campaña antisemita por parte de la dictadura militar. No obstante, la polémica a raíz de la declaración de Levinson pone en evidencia que la cuestión judía constituyó un vector sensible de las denuncias internacionales sobre las violaciones a los derechos humanos en Argentina. Uno de los momentos álgidos de esta configuración, y que evidencia la eficacia que tuvo la denuncia de lo que sucedía con los judíos en mi país, tuvo lugar tras la publicación en Francia de un artículo de Marek Alter, un militante judeo polaco, residente en París, reconocido por haber logrado escapar del gueto de Varsovia durante los años del nazismo. En su artículo, Alter sostenía que los judíos argentinos se encuentran en una situación dramática, reconociendo la existencia de desaparecidos, centros de detención y tortura, y que, pese a que se sabe todo esto, nada se dice respecto de qué estaba sucediendo en Argentina con los judíos. La resonancia que tuvo la denuncia de Alter promovió la reacción de funcionarios militares y civiles al régimen dictatorial, que solicitaron a la dirigencia judía local que se pronunciaran contra lo descrito en su artículo. Next, please. El ministro del Interior, general Álvaro Arguindegui, remitió una carta a la delegación de Asociaciones Israelitas de Argentina, DAIA, solicitando que desmienta lo que Alter denunciaba en su carta. Las desmentidas públicas de la DAIA fueron de baja intensidad,
una declaración en una reunión de comisión directiva de la institución que fue comentada solo en la prensa comunitaria. El análisis de los documentos encontrados permite identificar, a grandes rasgos, dos formas distintivas de manifestación del antisemitismo en el periodo, una de carácter público y otra del orden de lo clandestino. Mientras que la primera se caracterizó por la difusión comercial de libros contra los judíos, amenazas y atentados contra instituciones comunitarias, e incluso el intento oficial de imponer la enseñanza obligatoria de la religión católica en la educación pública, la segunda se materializó de manera más difusa. El antisemitismo del orden de lo clandestino refiere a las formas en que se administró el trato a los judíos en los centros clandestinos de detención y las diversas unidades penitenciarias donde fueron alojados los presos políticos. En este sentido, se podría advertir que el antisemitismo de carácter público fue una de las preocupaciones centrales que continuaron movilizando a las autoridades de la comunidad judía argentina y que obtuvieron respuestas positivas por parte de las autoridades dictatoriales. Se clausuraron editoriales, se secuestraron números y libros antisemitas de puestos de venta, se incorporaron rabinos a los cierres de programación televisiva, se emitió la serie Holocausto, etc. Sin embargo, el margen de acción en torno al antisemitismo del orden de lo clandestino se demostró estrecho y poco permeable para los representantes de las instituciones de la comunidad judía. Las críticas en el plano internacional, asociadas a la denuncia de la dictadura como un régimen antisemita, fueron recepcionadas de forma negativa entre los miembros de la comunidad judía local. Max Kozlowski, por ejemplo, pagaría un espacio de publicidad en Mundo Israelita para señalar que él, sobreviviente del campo de Majdanek, quería dejar testimonio frente a los injustos ataques al gobierno argentino, llamando a sus conciudadanos a no dejarse engañar con aquellas falsas acusaciones de injusticia y persecución que personas descalificadas hacen desde el exterior. A su vez, el rabino Marshall Meyer declararía a fines de 1976, durante la Convención Anual de Sinagogas realizada en Jerusalén, que, cito, lamentaba decir que no es absolutamente cierto lo que muchos judíos quieren creer, o sea, que hay pogroms en las calles de Buenos Aires. Es, sin duda, cierto que nunca vi un antisemitismo mejor financiado y organizado, tanto por la Liga Árabe como por los tradicionales círculos fascistas criollos. Pero en ningún momento tales manifestaciones antijudías gozaron de la anuencia de las autoridades argentinas. Fin de la cita. La centralidad que tuvo en el periodo de la recuperación democrática, iniciada en 1983, la cuestión del trato especial a los judíos y los debates en torno a la identificación de los crímenes de la dictadura con el Holocausto, pueden ser sopesados por el efecto que tuvieron entre viejos actores de la derecha nacionalista. Como muestran trabajos de Jorge Saborido y Matías Greenspun, los primeros años de la democracia reponían en el espacio público las acusaciones de carácter antisemita que acusaban a los judíos de estar detrás del gobierno radical y de la persecución a los responsables de los crímenes cometidos durante la dictadura militar. Si bien la década de 1980 sigue siendo un periodo poco trabajado por los historiadores argentinos, las investigaciones anteriormente citadas permiten advertir el carácter continuado del discurso antisemita durante estos años. Si bien no hay investigaciones que lo confirmen, podríamos sugerir que, hasta los atentados a la Embajada de Israel en 1992 y a la sede de la Asociación Mutual Israelita de la República Argentina en 1994, el antisemitismo como retórica pública y práctica de grupos nacionalistas, católicos y conservadoras mantuvo cierta capacidad de movilizar sentidos o precipitar polémicas en el espacio público. Habría que medir si tras estos atentados se modificó la sensibilidad social en torno a la representación de lo judío en el espacio público. En este sentido, los atentados en Argentina pudieron haber sido un jalonamiento en las representaciones públicas, como lo fue, retomando a Enzo Traverso, el Holocausto en Europa. Cito: por su parte,
el antisemitismo como prejuicio y como práctica social persiste, pero es objeto de una condena generalizada, tanto en la sociedad civil como en las instituciones. Sus manifestaciones son residuales. No hay que trivializar ese antisemitismo, sin duda, pero tampoco hay que magnificar su impacto. Se trata de un residuo, de la supervivencia de un fenómeno cuyo declive es evidente, si lo analizamos en la larga duración, y que no parece afectar a las generaciones más jóvenes. Sus manifestaciones son limitadas, episódicas y provocan escándalo precisamente porque hieren una sensibilidad difusa que no acepta ya ese prejuicio. Esta mutuación se produjo a raíz del Holocausto en Europa, una inflexión que ha quebrado la continuidad de la historia europea, pero también la del antisemitismo. La integración de la Shoah en la conciencia histórica europea ha hecho que ese discurso sea absolutamente intolerable. Esta consideración de Traverso sobre la reconfiguración del antisemitismo en relación al Holocausto, y que propongo repensar para el caso local tras el atentado a la AMIA, no sería solo una mera cuestión declarativa, sino una premisa metodológica para quienes investigamos sobre el desarrollo de la vida judía en Argentina en los tiempos recientes. ¿En qué sentido? Una mirada sobre la escena contemporánea, por ejemplo, no puede dejar de advertir que la integración de los judíos en las diversas dimensiones que componen la esfera pública ha sido, en algún sentido, exitosa. A diferencia de los debates y los embates contra, por ejemplo, la presencia de funcionarios de origen judío durante el tercer gobierno peronista, desde fines del siglo XX y ya definitivamente en la segunda década de la centuria que estamos transitando, diversas personalidades con distinto grado de autoidentificación con lo judío ocuparon y ocupan funciones centrales del entramado institucional, estatal y político. Lo mismo podría decirse en relación al campo empresarial. De un tiempo a esta parte, la pregunta en torno a las persecuciones o acusaciones contra los judíos ha ido perdiendo peso. Ese desplazamiento de sentido es acorde con el impacto que la denuncia sobre el antisemitismo tiene en la agenda pública. ¿Esto significa que no hay antisemitismo en mi país? No, para nada. Pero sí es evidente que hay una amplia aceptación e integración de individuos de origen judío en diversas esferas del quehacer nacional, que, en ocasiones, pone en duda la eficacia de las campañas de denuncia y persecución y odio de los judíos desarrolladas por instituciones comunitarias locales y transnacionales. Claro, ha pasado mucho agua bajo el puente desde 1994, pero también es cierto, las expresiones antisemitas acaecidas en el país desde comienzos del siglo XXI se asemejan más a versiones caricaturizadas de las intervenciones y el impacto que tenían esas mismas narrativas durante gran parte del siglo XX. Pareciera que el antisemitismo es menos una amenaza latente sobre la existencia de la vida judía en el país, como pudiera estar pasando por caso en algunos países europeos donde la situación es preocupante, que un recurso para la intervención y legitimación en el espacio público nacional y en el entramado de relaciones transnacionales de instituciones y organizaciones que poseen aspiraciones representacionales de lo judío. Un análisis de las posiciones de estas entidades representativas en Argentina podría ser ilustrativa de cómo éstas buscan conservar o reproducir mecanismos identitarios tendientes a cohesionar un colectivo aún en contra de las propias víctimas del antisemitismo. En 1919, por ejemplo, durante la Semana Trágica, el rabino Alfón, de la Congregación Israelita de la República Argentina, advirtió al presidente Hipólito Yrigoyen que los judíos maximalistas, marxistas, eran elementos ajenos a la comunidad. Podríamos señalar lo mismo en relación a la dictadura militar y la confrontación que establecieron las organizaciones de familiares de víctimas judías del terrorismo estatal. O, más trágicamente, la distancia, resistencia y opacidad de la dirigencia comunitaria para tratar con los familiares de las víctimas del atentado de la AMIA. Un estudio sobre las narrativas, prácticas e intervenciones de las instituciones dedicadas a la denuncia del antisemitismo no necesariamente debería concluir en que éstas buscan defender, proteger o representar
a los afectados por las prácticas antijudías. Muchas gracias. Manuel, muchísimas gracias por tu presentación. Excelente. Tenemos preguntas del público. Antes de comenzar a leerlas, bueno, déjame. Ok, hay 5 preguntas, pero antes de comenzarlas yo te quisiera pedir que nos explicaras, porque supongo que hay gente de distintas partes de Latinoamérica, que definieras lo que es un criollo en Argentina, ya que hablas de círculos criollos, y que abundaras un poquito en la relación entre la construcción de espacios de ciudadanía y lo que ocurre en esos regímenes democráticos, porque como indicas es donde vemos el surgimiento de atentados y de eventos violentos, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían esas dos, no sé, definiciones, por favor? Bien. Gracias, Pedro. Siempre me gusta repetir en estas instancias de diálogo internacional que en América Latina hablamos el mismo idioma, pero no necesariamente la misma lengua. Que utilizamos categorías similares, criollo, de modo muy distintos. En México, en Ecuador, Colombia, Chile, Uruguay, Argentina. Aquí criollo justamente se utiliza mucho para configurar una representación, un sentido en torno a el prototipo, el tipo ideal del habitante de la nación, ¿sí? El criollo básicamente es el argentino o nacido en Argentina, ¿sí? Pero que a la vez tiene algún tipo de tradición o de incorporación, ¿sí? A la tradición hispanista, católica, ¿sí? Parecido a lo que vos decías en la presentación sobre el caso de México y, digamos, y la exaltación de cierta figura del sujeto ideal de la nación, ¿sí? Diferente del caso de México, porque en México se rescata la idea del mestizaje y en Argentina se piensa más bien en el siglo XX la idea del crisol de razas, de la configuración de una nueva representación que tiene este carácter hispanista y católico. En el caso de la cuestión de la ciudadanía, es interesante porque justamente lo que dice Renan Rein respecto del peronismo y Leonardo Segman respecto del antisemitismo en los 60s y 70s es que justamente en contextos de ampliación de ciudadanía, ¿sí? Es muchas veces donde se promueven o tienen lugar también los discursos más reaccionarios contra la vida judía en este país, ¿no? Es donde tienen lugar en el espacio público. Cuando lo pongo un ejemplo de mi propia experiencia de trabajo, cuando trabajaba con los documentos de inteligencia policial, creíamos comúnmente que las perspectivas más represivas sobre los judíos estaban en los periodos dictatoriales. En Argentina, de entre 1930 y 1983, hubo muchas dictaduras militares. Es un periodo de muchos clivajes políticos, de mucha inestabilidad del sistema democrático. Y ahí es interesante porque básicamente las agencias de inteligencia producían mayormente información de carácter legal o burocrático en los periodos democráticos. Pero a la vez eso era así porque las organizaciones políticas de todos los signos era donde más intervenían en el espacio público también. Entonces se daban estas dos dimensiones, ¿sí? Con respecto a lo de la ciudadanía y el peronismo, eso está muy claro en los trabajos de Renan Rein, porque frente a una serie de narrativas y dispositivos que acusan al peronismo de una forma de nazismo, él lo que pone en evidencia es que en la medida que se ampliaron los derechos de ciudadanía a las gentes en general, eso también impactó positivamente sobre la comunidad judía. Pudieron acceder a cargos políticos, funciones en el Estado y demás, que antes estaban vedadas. A eso me refería Pedro. Ok, gracias, Emanuel. Entonces ahora vamos a leer las preguntas y a propósito de tu segunda respuesta, hay una
acerca de la participación de los judíos en las diversas facciones de la izquierda y de la derecha del llamado movimiento peronista durante el periodo de exilio de Perón y el breve intervalo del peronismo al poder 73-76. Sí, bueno, ahí es interesante porque eso que llaman como la participación de judíos en las izquierdas o la derecha peronista tiene como una trayectoria previa que se configura durante los años de lo que se denomina en Argentina la proscripción del peronismo. Cuando Perón es derrocado en 1955, es el partido laborista y el partido peronista son prohibidos, se prohíbe el reingreso de Perón a la Argentina hasta 1973, y se inicia un periodo que se llama la proscripción, donde el peronismo está prohibido. Pero a la vez ese periodo es un proceso de radicalización política, en donde muchos jóvenes, muchos provenientes de familias antiperonistas, se incorporan a la militancia política, entendiendo que el peronismo era el movimiento popular en Argentina. Y tienden ahí a unificarse ciertas tradiciones de izquierda con el peronismo. En esa configuración, muchos jóvenes de familias judías, incluso algunos que tenían militancia en movimientos juveniles de carácter sionista, empiezan a integrarse a través de su vida universitaria en movimientos ligados a las izquierdas y al peronismo. Entonces vamos a tener ahí como una caracterización bastante común, sobre todo en las grandes metrópolis de mi país, Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Misiones, Mendoza, La Plata, ¿sí? De muchos jóvenes judíos que se integran a esas distintas agrupaciones de la izquierda peronista. En la derecha peronista no había judíos, porque básicamente esa derecha peronista era antijudía y antisemita. Lo que pasa es que en la izquierda peronista había muchos judíos, pero esa izquierda peronista era, alentaba la causa pro-palestina y demás, y eso hacía mucho ruido, mucho conflicto en muchos jóvenes judíos que se incorporaban a estas organizaciones. En 1973-74, la revista El Descamisado, por ejemplo, que es una revista de montoneros, uno de los brazos armados del peronismo de izquierda, podríamos decir, registra el debate entre Arnoldo Lieberman y Máximo Goligorski, ¿sí? En torno a la identidad judía. Y es interesante porque era una revista justamente de una organización político-militar. Y sin embargo ahí la cuestión judía se discutía básicamente entre muchos de estos adherentes a la izquierda peronista, porque básicamente ponía en tensión o en cuestión la identificación que los judíos hacían del Estado de Israel y demás, y del conflicto en Medio Oriente. Por eso voy a permitir avanzar un poco más. Por eso también después hay un debate entre historiadores y cientistas sociales acerca de la representación o sobrerepresentación de los judíos desaparecidos durante la última dictadura militar. Y eso puede dar cuenta del carácter antisemita del régimen. Yo no brevo en esa hipótesis tanto, sino más bien, para mí, en entender cómo muchos jóvenes judíos, ¿sí?, se incorporaron a las militancias políticas nacionales. Y en todo caso habría que explicar la integración de los judíos a las universidades, los sindicatos, las organizaciones profesionales y demás. Bueno, esa última parte de tu respuesta se relaciona con la siguiente pregunta, el comentario que dice que durante la dictadura desaparecieron alrededor de 1.500 judíos, algo desproporcionado. En tu opinión, es que está segmentada la participación, después dice fueron el 15% de los desaparecidos. ¿Qué indica eso en tu opinión? Bueno, bien, sí, ahí es interesante porque esas listas de desaparecidos judíos se empiezan a construir durante el régimen dictatorial y las construyen distintos actores en distintos momentos. Hay comités parlamentarios israelíes que vienen en los 80 y vienen en el 2000, está la propia CONADEP, está la DAIA misma que construye un listado con 195 víctimas en 1984 y otra con 2000 en 2003, 2007. Hay distintas listas. Esas listas muestran esto que yo intenté decir ahora, que hay muchos judíos que son víctimas del terrorismo de Estado, de la trama represiva de la dictadura militar, pero que sean muchos no explica el por qué desaparecen. Según lo que yo pude investigar a través de fuentes documentales y entrevistas, ¿sí?, no son muchos los casos, casi diría que no hay casos, muy pocos, ¿sí?,
cuya justificación de la detención de esas personas se deba a su condición judía. La detención básicamente se efectuaba sobre la militancia política de esos actores o sobre las inclinaciones culturales, intelectuales e ideológicas de esos actores. Y efectivamente, una vez en los centros clandestinos de detención, se reponía la cuestión judía por parte de los represores al momento de torturarlos. Pero eso ocurrió sobre los judíos como ocurrió sobre las mujeres que eran violadas o las embarazadas a las que eran secuestrados sus niños, digamos. El trato dispensado en los centros clandestinos de detención era criminal para todos. Entonces, eso por un lado. La otra cuestión es una cuestión metodológica, pero también un poco, podríamos decir, como ética y política. Porque esas listas se construyeron en base a la sonoridad de los apellidos de las personas, de las listas de desaparecidos. Y eso en un punto no hace justicia con las trayectorias de esos desaparecidos. ¿En qué sentido? Entre los años 60 y 70 hay muchos debates, muchos jóvenes que efectivamente se sienten como no ligados, distanciados de su identidad judía, por distintas cuestiones. Por Medio Oriente, por Israel, por la religión y demás. Y se incorporan a la militancia política nacional. Y en los centros clandestinos de detención la cuestión judía reaparecía por parte de los torturadores. A mí me parece que cuando los investigadores hacemos lo mismo, ¿sí? Replicamos como la misma lógica de los torturadores, es un problema. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente no estoy investigando las biografías de esas personas para ver si efectivamente se sentían identificadas ellas mismas con lo judío en su fuero íntimo, digamos, ¿no? Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿quién sostiene hoy en día que el antisemitismo en Argentina es una amenaza real? ¿Quién sostiene hoy eso en día? Bueno, hay muchas organizaciones en Argentina que tienen informes anuales sobre el antisemitismo, por ejemplo la DAIA, el Centro de Estudios Sociales de DAIA, gente que trabaja muy responsablemente y que año a año en sus informes lo que muestran es que el antisemitismo va increciendo, va en aumento, podríamos decir. También está el Centro Simón Wiesenthal, o sea, hay distintas organizaciones en Argentina que cumplen esa función. Lo cierto es que también, de una perspectiva analítica, cuando uno mira muchas veces esos informes, las denuncias muchas veces no están jerarquizadas o segmentadas. Entonces, está todo al mismo plano, ¿no? Un posteo en Facebook es lo mismo que una agresión en la vía pública y demás. Y a la vez, en términos metodológicos y analíticos, es difícil eso de calibrar. ¿Por qué? Porque uno podría decir que en Facebook este año hubo más registros antisemitas que el año pasado, en vez de haber, no sé, 5.000 hubo 6.000, pero ¿cuántos perfiles de Facebook hay en Argentina? No sé, 10 millones, entonces el número a la vez es muy ínfimo. Entonces es difícil calibrar metodológicamente qué es lo que sucede. Lo cierto es que el impacto que el antisemitismo tiene en el espacio público es muy menor, porque básicamente cuando algo efectivamente grave pasa, la condena es en términos amplios, es general. Los actores políticos, culturales, sociales condenan esas prácticas. Muy bien. Tenemos otra pregunta. ¿Tienes alguna opinión sobre el kirchnerismo con respecto al acuerdo con Irán y su efecto antisemita? A ver, el acuerdo con Irán me parece que hay que entenderlo en el contexto de una causa o varias causas que intentan resolver el atentado a la AMIA y que indefectiblemente han naufragado en mi país desde 1994 hasta la actualidad. Es interesante eso, porque las únicas causas que tuvieron condena son las causas por encubrimiento, mientras que la causa AMIA sigue como en una penumbra, ¿no? Lo que muestra, aparte, que desde una época muy temprana distintos actores, ¿sí?, han intentado desviar la causa de investigación del atentado. Entre ellos muchos actores vinculados a la propia comunidad judía, lo cual hace terrible también esa dimensión. El acuerdo con Irán se construye en un contexto muy particular, que es cuando el gobierno de Obama mismo está relanzando un nuevo acuerdo con el régimen iraní, y en ese sentido buscaba cómo acoplarse, podríamos decir, o
imbuirse en ese mismo clima e intentar avanzar sobre la investigación, con pocas posibilidades justamente de poder resolver la causa y demás. Y eso generó una serie de disputas que involucraron a actores de la comunidad judía y al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Finalmente el acuerdo el memorándum no tuvo lugar, no se desarrolló, ¿sí? Hubo múltiples denuncias, pero digo, desde mi percepción, en términos puramente analíticos, eso no generó un antisemitismo beligerante en el ámbito social. De nuevo, me parece que fueron más bien actores encriptados en sus propias disputas que hacían uso de la denuncia de antisemitismo para posicionarse en el espacio público y de alguna manera socavar la imagen del gobierno de los Kirchner. Es interesante porque si lo viéramos como en un proceso un poco más largo, muchos de esos actores que pusieron en cuestión el acuerdo con Irán, luego se volvieron funcionarios del gobierno de Mauricio Macri. Entonces habría que ver ahí cómo se legitimaban intencionalidades políticas utilizando justamente la causa AMIA nuevamente. Hablando de ese oportunismo político que recuerda también el caso de México, hay otra pregunta aquí que dice si los judíos todavía son culpados de todo lo que pasa. El término en inglés es scapegoat. Ahora que se observa una disminución en el populismo, ¿podría eso causar más antisemitismo? Hablando de que esos ataques violentos se dan en espacios democráticos, ¿no? En eras de expansión democrática. Sí, no lo veo, por lo menos no lo veo así en el caso argentino. Me parece que ahí justamente el atentado a la AMIA de 1994, también el de la Embajada de Israel, pero particularmente el de 1994, permeó la sensibilidad pública de algún modo. Entonces, me parece que no veo como ese peligro o esa amenaza sobre una proliferación de actividades antisemitas en la realidad potencial, en la realidad contemporánea de mi país. Lo que no quiere decir que no haya antisemitismo, pero efectivamente podría decir que está en un nivel muy bajo de su desarrollo, y a la vez no veo que tenga grandes implicancias. Eso, por lo menos desde la percepción que tengo al leer un poco la prensa, vivir en mi propia comunidad y demás. A la vez yo soy historiador y no sociólogo, quizás no tengo todas las herramientas para analizarlo, pero digo, no me parece que sea hoy la amenaza. Como intentaba decir en mi presentación, un dato que no me parece menor es que si uno mira, por lo menos hasta 1980, en mi país, la presencia de cualquier funcionario de segundas o primeras líneas de origen judío generaba una disputa, un debate en el espacio público acerca de, podríamos decir, la lealtad, de la conveniencia de que un funcionario fuera judío. Eso después de los atentados desaparece. Hay ministros durante el gobierno de Menem, durante el gobierno de los Kirchner, durante el gobierno de Macri, que son judíos, hay gobernadores que son judíos, y nadie pone en cuestión la presencia de judíos en el entramado político, como tampoco en el entramado empresarial, o si hay alguien que lo ponga en cuestión, tiene como muy poco impacto, me parece. Muy bien, Emanuel. Yo creo que vamos a concluir. Antes de hacerlo, te pregunto si quieres agregar algo, si un último comentario, alguna observación. No, en principio volver a agradecer a todos quienes han estado presentes y atentos a la presentación, disculparme por la falla técnica en mi intento de compartir la pantalla. Y efectivamente me parece que mi mirada un poco, si se quiere, como acerca de los cambios y las resignificaciones del antisemitismo en el espacio público, no es un llamado a bajar la guardia, decimos en Argentina, no es un llamado a decir, bueno, en la medida que no hay, ocupémonos de otras cosas, sino un poco retomando la expresión de Renan Rein al principio de mi presentación,
comprender que antes que el antisemitismo, lo que ha habido también, o no solo antisemitismo, sino lo que ha habido también es una exitosa integración de los judíos a la vida pública, política, cultural, económica, social de la Argentina. Digamos. Eso también forma parte del desarrollo de la vida judía en mi país. Muy bien. Muchísimas gracias. Ha sido una excelente plática y presentación, Emanuel. Te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros y invito a todo el público a que a que se sintonice y bueno, se conecte. En enero 12 vamos a tener otra plática acerca del antisemitismo, pero cambiamos de geografía. Ahora va a ser en Europa con el doctor Matt Hahn. Los esperamos en enero 12 a la misma hora. Muchísimas gracias por su presencia, su atención. Que tengan muy bien día. Felices fiestas. Gracias. Adiós, gracias. Gracias, Emanuel.